Libérate del temor y vive libre para tu éxito. Napoleón Hill. Libérese usted del miedo y se liberará de un demonio creado por el hombre. Son 7 los miedos principales que se refuerzan el uno al otro: el miedo de la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la pérdida de la libertad, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Separe los temores creados por usted mismo de los que son necesarios para la autoconservación. Dé lugar a una fe confiada, ingrediente indispensable de una vida que merezca ser vivida. Cuando se teme algo, lo más probable es que ese algo se tope con uno y le dañe. Cuando se le hace frente al peligro y se tiene plena confianza en derrotarlo, es cuando los grandes poderes vienen en ayuda de uno. El temor, que es el más poderoso de los motivos negativos, es como la oración, pero al revés. En lugar de apelar a las fuerzas constructivas que nos rodean, apela a las destructivas. Se vuelve un Dios que demanda incesantes sacrificios penosos. La gente rara vez admite que las vidas que se arrastran en un caudal de amargas privaciones, no están fundadas en otra cosa que en un temor constante, y sin embargo esto es lo que constantemente ocurre a nuestro alrededor. El primer miedo a que me referiré es de terrible carácter magnético. Mientras más se tiene de él, más se atrae del mismo. 1. El temor a la pobreza. De vez en cuando, a lo largo de mi vida, tuve ocasión de toparme con personas que había conocido en mi juventud colmada de pobreza. Últimamente he conocido a los hijos, ya crecidos, de algunas de ellas. Habiendo conocido, pues, tanto a los padres como a los hijos, me ha sido posible trazar la persistencia de esas familias. Tal vez hicieron algún gesto de valentía pugnando por alzarse de su abatimiento, pero siempre resultó ser un gesto carente de energía que no persistió por mucho tiempo. Tal vez quienes hicieron eso hayan acallado su conciencia para el resto de su vida con ese gesto efímero. Pero lo que no tiene nombre es que familias enteras carezcan convencidas de que Dios las destinó a ser pobres. Es obvio que tiene que ser el máximo efecto del temor, el hacer que se equipare la idea de Dios a la idea de persecución. El ser pobre y no querer serlo es el primer paso hacia la riqueza. Pero es menester apartar a un lado el temor a la pobreza. Esta debe verse más bien como un punto de partida. Es necesario hacer que ese conocimiento íntimo que se tiene de tan indeseable condición se convierta en una fuerza sustentante que le impulse a uno hacia la condición económica que se persigue: la prosperidad, y ¿por qué no, la opulencia? Deje que la actual necesidad que tiene de escatimar los céntimos le haga consciente del poder del dinero y que su falta de medios económicos le informe de los muchos caminos que pueden seguirse para utilizar el dinero de otros, pagándoles un interés justo por cualquier préstamo. Considere que gran parte de la educación que puede obtenerse es gratuita, que la educación por uno mismo en algunos casos puede ser mejor que la educación obtenida en la escuela, que la industria y el comercio tienen los brazos abiertos para recibir al trabajador deseoso de progresar. Obsérvese que nuestra economía es tan vasta y variada que cualquier conocimiento especial puede medrar donde se le necesite, y además, está llena de necesidades no satisfechas que usted puede aprovechar. Me abstengo de darle una lista de numerosos hombres conocidos de todo el mundo que principiaron su vida en la pobreza. Todos conocemos a muchos de ellos y conoceremos a otros muchos más. Sacúdase ese temor a la pobreza y marche hacia adelante. 2. Temor a la crítica. La mente tiene un ilimitado poder de hacer que los sueños se realicen, siempre que se le permita obrar sin oponerle obstáculos. Pocos temores obstruccionan una mente con tanta rapidez como el miedo a la crítica.
Este puede detenerlo a uno antes de que ni siquiera haya tenido tiempo de empezar. Y sin embargo no es otra cosa sino la influencia de otra u otras mentes, influencia negativa que a menudo es meramente imaginaria. La persona que se siente llena de temor a las críticas, suele no exponer sus ideas por miedo a la burla, perdiendo con ello las ventajas que le podrían acarrear sus grandes dotes de imaginación y confianza en sí misma. Al estudiar la carrera de hombres que llegaron a destacarse en sus respectivos ramos, nos admirará ver la forma en que se percataron de sus capacidades y las pusieron a producir. Al mismo tiempo apreciaremos muchos de los obstáculos que tuvieron que salvar. Pero tal vez no paremos mientes en las críticas adversas que tuvieron que afrontar. Si hubiesen tenido miedo de esas críticas y hubiesen dejado arraigarse en su mente, toda su capacidad para idear y realizar se habría visto invalidada. Según la crítica, el automóvil no daría resultado. Tampoco el aeroplano. Ni los viajes espaciales. Cuando Henry Ford estuvo listo para fabricar automóviles mediante la producción en masa, entonces la crítica aceptó que el automóvil daba resultado, pero se resolvió en contra de la producción en masa. Se le consideró una curiosidad de laboratorio. Se alegaba que no podría conseguirse el necesario volumen de abastecimiento de gasolina, ni el caucho, ni que estos materiales necesarios pudieran estar a la disposición del automovilista dondequiera que viajara. Más aún, los banqueros, con quienes por cierto Ford nunca quiso hacer negocios, afirmaron que la gente no compraría un artefacto tan caro en cantidades suficientes. Casi todos los que conocieron los planes de Ford le aseguraron el fracaso de un modo u otro. Desde luego, fue la sustentadora fuerza del amor la que ayudó a Ford y también lo que su esposa le dijo: sigue adelante sin hacer caso de las críticas. En época más reciente, un sujeto de nombre Henry Land tomó una fotografía a su hijita. Ella quería ver de inmediato la foto. Su padre, el señor Land, le explicó que primero era menester sacar el rollo de película de la cámara y revelarlo en un cuarto oscuro valiéndose de determinadas sustancias químicas. Una vez que estuvieran listos los negativos, habría que imprimirlos mediante una luz fuerte sobre un papel fotográfico sensitivo que a su vez requería un tratamiento químico, al cabo de todo lo cual estarían listas las fotografías. Pero al llegar a este punto de la explicación a la niña, su mente abierta enfocó el problema. ¿Por qué no hacer una cámara que produjera las fotos concluidas? Cualquiera con conocimientos por someros que fuesen de fotografía le habría podido dar una docena de razones por las cuales no sería factible hacer eso, pero las críticas no impidieron la invención de la cámara Polaroid, que hace exactamente lo que la niña Land quería. Las críticas invalidan también en el terreno de las ideas puras. Cuando me apliqué a organizar la ciencia de la realización personal, casi me vi congelado por los comentarios adversos que me llovieron. La mayoría de ellos procedían de mis parientes más cercanos y esto es duro de resistir. En ese tiempo no me fue posible expresar en palabras la fuerza que me hizo seguir adelante, pero concentré mi mente en la meta que me había fijado y no en los obstáculos, con lo cual me fue posible proseguir la marcha. Esa primera ciencia de la realización personal ha ganado más dinero para quienes la han empleado que todo el poseído por Andrew Carnegie, y no hay que olvidar que este fue el hombre más rico del mundo. Una cosa es dar oídos al consejo de las personas calificadas para darlo y otra cosa muy distinta es dejar que las críticas adversas mellen el agudo filo de la mente conquistadora. Lo que hay que ver es cuánta de esta crítica proviene de personas que acostumbran criticar todo, en particular de los que se burlan de quien busca triunfar. El fracaso, como otras formas de la miseria, quiere compañía.
Deseche usted, pues, todo temor a las críticas y marche hacia adelante. 3. Temor a la mala salud. Es seguro que usted conoce a más de una persona cuyo tópico principal de conversación es la salud, más bien dicho, la mala salud. A esta gente le encanta describir las operaciones quirúrgicas sufridas más que hablar de los beneficios derivados de las mismas. Siempre que realmente hayan requerido de dichas intervenciones, lo primero que hacen al despertar por las mañanas es interrogarse sobre los malos síntomas que experimentan, recorriendo su organismo, primero de la coronilla a los talones y luego de estos a la coronilla, siendo seguro que encontrarán algún signo cierto de enfermedad con el cual seguir fastidiando a sus amigos. Están prontos a adquirir cualquier panacea que se les recomiende, seguir al pie de la letra cualquier tratamiento charlatán de moda ese año, y que al año siguiente se convierte en lo contrario, una amenaza para la salud. Se trata de sujetos hipocondríacos, que imaginan ser víctimas de toda clase de enfermedad, temen a los males y terminan acarreando sobre sus personas los males que precisamente temen, porque hasta ahí alcanza el poder negativo de la mente. En mis 60 años de vida adulta, me ha complacido ver que los médicos cada vez dan una mayor importancia a los males psicosomáticos, o a las enfermedades orgánicas que causa la mente. Desde los primeros tiempos de la historia, ha sido evidente que casi todas nuestras enfermedades son causadas por la intranquilidad de la mente. A continuación doy una lista parcial de síntomas que pueden originarse en conflictos, temores y tensiones mentales, dolor de cabeza, indigestión, úlceras, dolores artríticos, fatiga constante, insomnio, lenta cicatrización de heridas, dificultades renales, desarreglos circulatorios, frigidez, impotencia, erupción y otras afecciones de la piel, infecciones en la boca, desórdenes rectales, espasmos musculares, y otros muchos, muchos más. Luego vienen los desórdenes mentales, que abarcan desde la extrema tensión nerviosa hasta la locura manifiesta, que a menudo son causados o agravados por una mente que lucha contra sí misma. La lista de enfermedades a las cuales puede rendirse el cuerpo y la mente es casi interminable. En vista de eso, el primer paso hacia la buena salud es no alimentar la imagen de la enfermedad. La mente tiende a transmutar todo lo que se cree en su equivalente físico. ¿Por qué entonces no visualizarse a sí mismo como una persona que disfruta de buena salud desde la coronilla hasta los talones y viceversa? Aun en el caso de que se contraiga alguna enfermedad o daño, hay que adherirse firmemente a la convicción de que no se trata más que de un incidente adverso de la vida que es seguro se conseguirá dominar. Es más, una mente plena de fe y confianza contemplará la curación o sea la condición si más bien que su enfermedad, y esto constituye una ayuda curativa que no puede proporcionar la medicina. Es algo concebido o ideado, y por ende, de un poderío sin límites. La fe es la más grande de todas las curas. La fe es la gran medicina universal que evita la enfermedad, la cura y alza resistencias a los posteriores embates de la misma. Cura y sostiene. El tener fe en la propia salud es como si se condenara a la mala salud a una muerte por inanición. Mantenga a la mala salud fuera de sus conversaciones. Arrójela de su mente. Refleje su fe en la imagen del príncipe de la buena salud y este caballero montará guardia, siempre invencible. Ahora, para demostrar sin lugar a dudas que usted ha dejado de creer en la mala salud, vaya y vacíe su botiquín, tirando a la basura todo lo que contiene.
Deseche sus temores a la mala salud y marche hacia adelante. 4. Temor a la pérdida del amor. El amor marcha de la mano con la paz del espíritu. Una pareja que de verdad se ame proyecta ese sentimiento amoroso hacia el mundo como un faro de felicidad. Se pertenecen mutuamente, solemos comentar, y así es en muchos aspectos. Pero veamos algo más de cerca lo que significa esta afirmación superficial y encontraremos que el pertenecer no es lo mismo que el egoísta poseer. Quien ama en realidad a otro no encadena a su compañero por los celos, porque esto es un temor, un miedo de perder al objeto amado. El verdadero amor no conoce el miedo. Más aún, el amor no puede ser exigido, debe ser dado. Si esto deja de ser así, es decir que deje de darse, entonces quiere decir que el amor ha llegado a su término. El final del amor no es agradable. Ninguna circunstancia es agradable cuando ocurre. Sin embargo, el temerlo por adelantado, como tantos lo hacen, es tan dañino como el imaginarse uno mismo muerto, antes de estarlo efectivamente. Tal vez se pierda el amor de alguna persona en particular, pero el amor en sí jamás se pierde. Porque la capacidad de amar vive mientras late el corazón. Buscará otro objeto, y el amor hacia una persona siempre podrá ser transmutado a otra. También el amor es susceptible de ser convertido o transmutado en una gran realización o servicio. Tenemos el caso de Charles Dickens, cuyo primer amor casi terminó en tragedia, cuando se cercioró de que no era correspondido en ese sentimiento. Entonces transmutó ese amor en una obra de arte y su libro más célebre, David Copperfield, surgió de ese corazón que parecía haber quedado destrozado. Ame usted con generosidad. Ame a toda plenitud. Ame con fidelidad. El amor es una gran fuerza para el bien, pero también puede destruir. ¿Cree usted que yo soy un cínico al hablar así de la más sublime de las emociones? No. Lo que hago es seguir la finalidad del presente libro y comunicarle lo que nos enseña la vida. Cualquier temor estanca y daña. Deseche, pues, el temor de perder el amor y marche hacia adelante. 5. Temor a la pérdida de la libertad. Hace poco leí acerca de un hombre que, después de haber cumplido su condena de prisión, alcanzó la libertad. Tropezó con dificultades para encontrar un empleo, porque era lo suficientemente sincero para informar que era un expenado. Por un tiempo no pudo vivir con su familia, porque ésta desconfiaba de él. Pero en su interior él sentía que era un hombre cambiado, y con sosegada persistencia fue ganando a poco un lugar en el mundo de la gente honrada. Se mostraba agradecido de haber recobrado los privilegios de poder trabajar para ganarse la vida, planear una carrera, tener una familia y un hogar. Pero todas estas bendiciones tienen su base en una bendición aún mayor, terminaba diciendo, el hecho de disfrutar. Millones de personas saben lo que ocurre cuando todo un país pierde la libertad. Puede seguirse disfrutando de todo lo que exige la comodidad de la vida y hasta los lujos. Pero sin la libertad de expresar lo que se piensa y de vivir la propia vida todo resulta una burla. Recuerdo un grupo de hombres y mujeres que cruzaron el mar en una minúscula y frágil embarcación y que se vieron al borde de la muerte varias veces, con tal de alcanzar nuestras costas en busca de libertad. Esa embarcación inició el viaje con 2 mástiles y en un puerto de escala vendieron uno de ellos para comprar provisiones. Pero a pesar de todo siguieron luchando para alcanzar la libertad. Sé de muchos que han prescindido en tal grado de la libertad física y de mente, que muy bien podría decirse de ellos que viven en prisión o bajo el dominio de un dictador. También sé de otros que viven en un temor constante de perder la libertad, hasta el punto de que ese temor se convierte en un arrojador de sus almas,
como sucede cuando cualquier miedo se entroniza en el espíritu. Al hablar de libertad de mente y cuerpo, hablo de una libertad básica y personal. No se trata de una libertad física absoluta. Si cada uno de nosotros fuese libre de hacer lo que le placiera, el mundo sería un caos en lugar de un asiento de civilización. La paz del espíritu incluye el observar las leyes y usos de nuestra época y sociedad en que vivimos. También comprende una visión equilibrada de lo que es una pérdida temporal de la libertad. Hace poco sufrí una pérdida temporal de mi libertad a proceder como quisiera. Un leve caso de gripe logró burlar a mi príncipe de la buena salud y me tiró en la cama por 3 días. Muy bien podría haberme puesto nervioso y preocupado por las citas que me veía forzado a cancelar, pero, de permitirlo, mi espíritu habría perdido su libertad. En lugar de ello, dediqué mi tiempo a delinear tranquila y sosegadamente este libro. Era una tarea que había soslayado hasta entonces y por largo tiempo. De nuevo tuve oportunidad de comprobar el principio que dice que toda adversidad lleva en su seno un beneficio equivalente o mayor. El concepto de tiempo se encuentra estrechamente vinculado al de libertad. El tiempo es riqueza y, a diferencia del dinero cuando se pierde, no puede reponerse. La persona que asiste con puntualidad a una cita y se le hace aguardar, o que se ve detenida por una congestión de tránsito, se ve perjudicada por esta violación a su derecho de emplear su tiempo como ella quiere. Siempre he indicado a los agentes de ventas que el tiempo desperdiciado haciendo antesala puede emplearse muy bien en repasar los argumentos de venta y así presentarse ante el cliente mejor preparados para efectuar la venta, o en otros casos, dedicarse a observar y escuchar lo que ocurre alrededor a efecto de asimilar información útil acerca de las necesidades del cliente. Para un vendedor o cualquier otra persona forzada a esperar, el tiempo puede ser transmutado en un sosegado relajamiento que restaure la energía de la mente y del cuerpo. Hasta el conductor que se encuentra atrapado en una congestión de tránsito, muy bien puede mantener la paz y reflexión, y es a menudo en tales ocasiones, mientras uno está alerta pero no muy concentrado, cuando la mente subconsciente proporciona respuestas a las preguntas y problemas que tal vez albergue uno desde hace tiempo. La paz del espíritu es algo multifacético. Relaciónesele ahora con lo que dijimos atrás, el tiempo es riqueza y a diferencia del dinero, cuando se pierde, no puede reponerse. La paz espiritual es tan beneficiosa para nuestro bienestar, que es casi una verdad decir que prolonga la vida y ayuda a mantenerlo uno activo y productivo hasta una edad avanzada, con lo que puede decirse que el tiempo perdido puede en cierto modo ser repuesto y en una oportunidad mucho más valiosa. La libertad comprende la paz del espíritu, y esta es una libertad fundamental. Son muchos los esclavos del reloj, de la cuenta bancaria, de las convenciones y de la afectación. Antes de que uno pueda afirmar que es libre, es conveniente ver si se puede contestar en forma afirmativa a las siguientes preguntas. Cuando las circunstancias me exigen que emplee mi tiempo de una manera en que no planeaba hacerlo, ¿tengo dominio de mi mente en ese momento y la utilizo en forma beneficiosa? Tengo establecido mi programa de trabajo de tal manera que no necesite vivir con el constante de que me abrume el trabajo y me robe mis horas de descanso. Cuando llego a encontrar un modo de expresarme a mí mismo y sé que es aceptable desde el punto de vista social, ¿continúo expresándome de esa manera aun cuando a otros parezca extraña? Me he liberado de toda costumbre cultural, familiar o regional que ponga cortapisas a mi carrera o a mi vida.
Estoy dispuesto a objetar la forma en que otros suelen hacer las cosas y no considerar como una guía absoluta el así lo hacen todos. Soy consciente de que no trabajo por dinero, sino por lo que el dinero puede comprar. Si con toda sinceridad puede contestar con un sí a estas preguntas, ¿quiere decir entonces que usted es básicamente una persona libre y que no teme la pérdida de su libertad? Porque demuestra saber que la libertad no puede ser arrancada al alma. Pero me permito recomendarle que fije su atención en la última de las preguntas. Cuando conocí los impulsos que capacitan a los hombres para hacer grandes fortunas, también advertí que algunos ricos carecen de paz espiritual. El reconocer la importancia que tiene el dinero no quiere decir por ningún motivo que deba adorársele, pues esto termina destruyendo la felicidad. Recuerde bien que este libro le enseña a hacerse rico, pero a la vez a tener paz mental. La libertad se extiende en muchas direcciones. Quienes tienen miedo a la esclavitud son quienes se han hecho esclavos de sí mismos, porque se han condicionado ellos mismos a eso y saben lo indefensos que se encuentran. Deseche, pues, el temor de la pérdida de la libertad y marche hacia adelante. 6. Temor a la vejez. Yo era un buen jugador amateur de béisbol, se lamenta un sujeto de 75 años, y ahora no puedo parar una bola que ruede por el suelo a razón de 1 kilómetro por hora. Observaciones como estas son típicas de quienes tienen miedo a la vejez y que por tanto no pueden disfrutar de la paz del ánimo en los años en que suele ser más gratificante. No cabe duda de que la ancianidad es un impedimento, pero solo en lo que se refiere a cierta clase de movimientos físicos. La naturaleza nunca quita nada sin sustituirlo por algo de igual importancia potencial. Cuando se lleva a la juventud, la repone con sabiduría. Es imposible para el joven poseer la sabiduría y la experiencia acumulada de una persona de edad provecta. Reflexiónese bien en esto antes de afirmar que la vejez es un retroceso. Porque resulta patético el ver personas que adoptan impedimentos adicionales solo porque han pasado de los 40, 50 o 70, siendo que dichos impedimentos solo existen en su mente. Exhiben un complejo de inferioridad, permitiendo que el pensamiento de los jóvenes se imponga a su propio pensamiento, más maduro y experimentado. Parece como si pidieran perdón por ser viejos, como si el haber dejado atrás la juventud fuera una desgracia. No esperan poder sentir los impulsos de la iniciativa, imaginación y confianza en sí mismos, y con ello no experimentan las llamadas cualidades propias de la juventud. Actúan como si la pérdida del vigor y elasticidad de los músculos significara la pérdida simultánea del poder cerebral. Esto sucederá si se desea, y de seguro si se alimenta el temor a la vejez. Hace poco establecí una serie de escuelas en varias ciudades, donde personas de todas las edades pueden aprender el arte del pensamiento positivo y cómo utilizarlo para conseguir el éxito. ¿Acaso suena extraño que un hombre de mi edad se embarque en una empresa así? Solo resulta extraño para la mente miedosa y embarazada. Mientras que yo asumo las labores directivas, puedo contratar gente joven y capaz de una mayor actividad para que haga lo que podríamos llamar el trabajo muscular. Debo aclarar también que en la actualidad puedo desempeñar esa labor directiva mucho mejor que como podría haberlo hecho hace 40 años, porque poseo una experiencia más amplia. Asimismo, disfruto de una paz de espíritu, en cuanto a profundidad, como no la tenía hace 40 años, cuando todavía no advertía bien las fuerzas que hacen de los hombres lo que son.
Parte del temor a la vejez que sienten muchas personas tiene su origen en la creencia de que un anciano inevitablemente tiene que perderse muchas cosas. Según esta creencia, no puede participar en gran parte de lo que ocurre a su alrededor. Debido a esto, hay viejos que tratan de fingir juventud y solo hacen el ridículo. No es necesario participar en forma física de todo lo que ocurre alrededor de uno, siempre que se mantenga uno en contacto con el mundo. A cada instante mejoran más los medios de comunicación y, debido a ello, todo lo que ocurre en el mundo puede ser conocido sin moverse uno de su sillón favorito. Es indudable que los viejos de la época de mi juventud habrían sido menos ignorantes y supersticiosos si hubiesen tenido las oportunidades que en la actualidad se le brindan a uno para saber lo que pasa. A fin de que pueda usted mantenerse a tono con los estados de ánimo juveniles, le invito a emplear un procedimiento que sé por experiencia propia que es de una gran utilidad. En cada aniversario de mi nacimiento resto un año a mi edad. Debido a esto, pongo una atención especial en los aspectos de la vida que atraen a una persona que tenga mi fingida edad. En la actualidad me encuentro en mis veintitantos años, cerca de la treintena, renovando mi incomprensión del estado de ánimo propio de esa época de mi vida y también de mucho de lo que es valioso en la actual generación que tiene esa edad. Contando con la ventaja de mi posición plena de experiencia, me divierto por partida doble y al mismo tiempo percibo la perspectiva que tendría un joven al juzgarme. Esta treta es a la vez valiosa y sumamente divertida. Espigue con hondura en la vasta experiencia que tenga, refresque su conocimiento de la naturaleza humana, y localice y sienta las fuerzas positivas que nunca se hallan fuera del propio alcance. La vejez puede ser la época más grandiosa de su vida. Deseche, pues, el temor a la vejez y marche hacia adelante. 7. Temor a la muerte. Mi padre trató de imbuirme el miedo al fuego y al azufre que serían mis dueños al morir, hasta por la fuerza lo intentó. Por fortuna ese temor no logró arraigar en mi espíritu, a pesar de que era preconizado también por la iglesia del lugar. Si para contrarrestar el miedo a la muerte es menester sobreponerse a la religión que se profese, hágase sin vacilar. Nadie tiene derecho a decirle a uno que tal o cual es la manera de disfrutar del más allá, porque basta con que usted camine por la calle para que se encuentre otro grupo que afirma lo contrario de lo que le dijeron. Repito que usted puede creer, como yo lo creo, que nada de lo que se haga en el curso de la vida tiene efecto alguno sobre lo que el espíritu vital experimente o a dónde pueda ir después de la muerte. Y me permito hacer resaltar que no se trata más que de una creencia. Pero es una creencia que le ayudará mucho a vivir una vida buena, feliz, completa, y útil por lo pronto, y disfrutarla hasta en sus menores detalles. En cuanto a ser honrado y servicial con nuestros semejantes a fin de que ellos también puedan disfrutar de la vida, diré que es parte de nuestra paz espiritual y de nuestro éxito en la vida. Nunca en toda mi vida he pedido opinión a nadie, a menos de que tenga motivo para creer que esa persona sabe más que yo acerca del tópico sobre el cual le consulte. He escuchado muchas opiniones respecto a lo que sucede después de la muerte, pero nunca he hallado a alguien que supiera algo sobre el particular. ¿Debo entonces temer a la muerte solo porque es algo desconocido? No, es preciso que me recuerde a mí mismo que existen dos tipos de circunstancias. El primero es aquel que se puede controlar, modificar o evitar. Este tipo de circunstancia merece toda nuestra atención. El segundo consiste en todo aquello que no puede uno controlar, y del cual la muerte es el principal ejemplo. Podemos hacer todo cuanto esté en nuestra mano para conservarnos en buen estado de salud y con buen ánimo,
evitar todas las claras amenazas a nuestra vida y hacer un uso lógico del motivo de la autoconservación. Pero eso de preocuparnos demasiado por la muerte, ¿por qué ensombrecer nuestro espíritu con lo que está fuera de nuestro control? ¿Qué deseamos asegurarnos de que nuestro dinero o bienes queden en manos de las personas que amamos, después de nuestra muerte? Muy bien, eso es algo que está en nuestra mano hacer. Pero por ningún motivo debemos engañarnos a nosotros mismos, pensando que no moriremos. Habiendo asimilado la filosofía que acepta la muerte como inevitable y que no pretende adentrarse más allá de lo que cubre ese velo que no nos es dable penetrar, no tenemos por qué temer. Nuestra mente se volverá de la muerte a la vida, del no al sí, de las hipótesis a las realidades. Deseche, pues, el temor a la muerte y marche hacia adelante. El hombre fue hecho para vivir en plena posesión de sí mismo. Quienquiera que haya creado al hombre, dotó a esta nueva criatura de algo que no es compartido por nadie más, el dominio de la mente. Además de esto, ese creador desconocido hizo que el hombre fuese capaz de sentir miedo, porque cuando éste es justificado forma parte del instinto de conservación. Quien vaya por una senda en la selva y se tope de pronto con un tigre, sin tener armas con que defenderse, hará bien en sentir miedo y dar los pasos necesarios para la propia conservación. De igual modo ejercitamos precauciones en toda circunstancia que implique un peligro. El conductor de vehículos lo hace, confiamos en que así sea, con apego a las reglas del tránsito. Al niño se le enseña a mirar a todos lados antes de cruzar la calle, pero los temores que reconocen su origen en uno mismo son harina de otro costal. Parece ser que la inteligencia del hombre requiere albergar algún temor creado por ella misma, pues de lo contrario no habría tenido su característico y amplio alcance de creatividad. No obstante, sea a través del estudio de la psicología o de la observación acompañada del sentido común, sabemos que los miedos que uno mismo crea son perjudiciales, dañinos. Mediante el dominio de su mente, podrá usted ubicarse de una manera adecuada en relación con su vida, no habrá por qué temer, ni tendrá ocasión de sentir miedo. Insisto en que si es necesario prescindir de la religión que se profese a efecto de sacudir los temores, se prescinda de ella. Si para verse libre del miedo necesita usted hacer caso omiso de las costumbres de su localidad o medio, hágalo también. Si tiene que dispensarse de la compañía de ciertas personas para poder verse libre de temores, dispénsese. Pues no hay que olvidar que el mundo está lleno de personas que son mejores patrones, mejores clientes o mejores amigos. Estoy seguro de que usted tomaría medidas drásticas para precaverse de un veneno puesto en sus alimentos, pues proceda del mismo modo con sus temores, que son los venenos de su alma. El temor es el instrumento de un demonio creado por el hombre. La confianza en sí mismo es el instrumento hecho por el hombre con el que derrota a ese demonio y también con el que estructura una vida triunfal. Pero es más que eso. Es un vínculo con las fuerzas irresistibles del universo, que respaldan al hombre que no cree en el fracaso y la derrota, sino única y simplemente como experiencias pasajeras. Una vez más he proporcionado a usted datos sobre el secreto supremo. Cuando se lo revele por entero, no experimentará ninguna sorpresa. Revisión del capítulo. El temor es como una plegaria al revés. Con la oración positiva apelamos a las fuerzas positivas y útiles que están fuera de nosotros. Con el temor lo que hacemos es acudir a las fuerzas destructivas, negativas. Cualquiera que sea la que usted tema es más probable que le dañe, que si no la temiera. Esto es sobre todo cierto en el caso del temor a la pobreza, el cual mata el valor que se necesita para dejar la pobreza a las espaldas,
No importa cuántas generaciones de su familia hayan padecido de ella. Su mente tiene un poder sin límites para hacer que un deseo se convierta en realidad. Para hacer que un deseo provechoso se torne realidad, es menester que su mente trabaje sin trabas. El temor a la crítica es capaz de invalidar hasta a una inteligencia superior. Muchos hombres de éxito han tenido que sobrepasarse a obstáculos más o menos normales, pero además, han precisado de hacer caso omiso a las críticas. De entre los deseos perjudiciales que se convierten en realidades, el que más prevalece es el que más presumimos de no tener, y es el de la mala salud. Una larga lista de males se origina en la mente temerosa que lucha contra sí mismo. La fe es el más grande apoyo de la salud y el mayor elemento curativo. Solo el temor puede robarle el amor y la libertad. El verdadero amor no es posesivo. La capacidad de amar permanece aun cuando se le niegue a usted el amor, y el miedo no debe impedir que usted exprese su amor transfiriéndolo a otra persona, porque el amor no se pide ni se exige, se da. La libertad también reside en el corazón cualesquiera que sean las circunstancias externas. La pérdida de ella puede asimismo ocurrir en el corazón, aun cuando las circunstancias externas indiquen otra cosa. La libertad es multifacética y conviene que haga usted un examen de conciencia para saber en qué punto la ha perdido y la ha sustituido por la esclavitud del miedo. Los años posteriores a la juventud pueden ser los mejores de su vida. La naturaleza siempre proporciona una compensación por cada cosa que quita. Al desaparecer el gran impulso físico de la juventud, nos queda esa sabiduría y experiencia que sólo los años dan. Los artefactos modernos nos ayudan a permanecer en contacto con el mundo. Rebajar un año de su edad en cada cumpleaños le suministrará la perspectiva necesaria sobre la juventud y la edad. El hecho de la muerte no puede ser negado, pero nadie sabe en concreto lo que existe más allá de la impenetrable cortina del más allá, con lo que se impone no preocuparse por una circunstancia que está fuera de nuestro control. No importa lo avanzado en años que sea usted, muy bien puede mantenerse tan ocupado en el negocio de la vida, que el temor a la muerte no pueda instalarse en su espíritu.